ahí. Amigos de Corte del Pie Podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo episodio después de muchísimo tiempo. Primer episodio del año y hoy tenemos un invitado especial, Pablo Obregón, Gracias por invitarme, amigo de The Room, de habitación también. Y de la iglesia. De la iglesia, sobre todo, por supuesto. Que vamos a estar haciendo un pequeño episodio juntos en una colaboración que, bueno, hace tiempo teníamos ganas de ahí de hacerlo y no se dio. Finalmente vamos a estar arrancando. Hoy vamos a hablar de la culpa. Pablo querido, bienvenido. Gracias, amigo. Gracias por invitarme, de vuelta. Y bueno, la culpa. ¿Qué es, primero, qué definimos culpa? Mayormente en la vida como cristianos sentimos culpa siempre cuando pecamos, ¿no? Cuando hacemos algo que sentimos que traicionó a Jesús y sentimos ese estado de culpa que muchas veces nos aleja de volver a Jesús, Sí. de volver a estar en comunión con... Tal cual. Creo que es importante, ¿no? Partir de la base, digo que todos experimentamos culpa, ¿no? Y creo que el cristiano que te diga que nunca experimentó culpa o que nunca sintió culpa en su vida, me parece que tiene otro problema, ¿no? Que es la mentira, porque creo que como cristianos en el 99,9% hemos experimentado culpa y hasta me atrevo a decir vamos a seguir experimentando, ¿no? Una pequeña culpa, por así decirlo. Pero hay que hacer una diferencia entre el estado de cuando nos sentimos culpables y el arrepentimiento, porque muchas veces sentimos culpa de nuestros pecados, pero no nos lleva a un arrepentimiento, ¿no? De un cambio de mentalidad que nos lleva a dejar de vivir esa situación que estamos viviendo. Sí, a ver, justamente no queríamos hablar un poco de esto, ¿no? De cómo primeramente identificar que todos sentimos culpas y después también tratar de entender qué nos lleva, ¿no? Cuál es la consecuencia de esa culpa. Creo que en principal, como vos decías, la culpa arruina nuestra relación con Dios, porque a ver, uno cuando siente culpa se siente indigno, ¿no? Uno cuando tiene culpa a veces justamente ni siquiera procede a acercarse a Dios con esto de sentirse indigno, de quizás como que no sé si podemos decir te sentís impuro. Claro. Y a veces como que uno en el momento que siente culpa justamente no es el momento ideal donde uno se acerca a Dios y debería hacerlo, ¿no? Es como que nosotros, no, por ejemplo, como humanos nos bañamos todos los días, es como que no nos bañemos porque estamos sucios. O sea, tendría que ser lo primero que tengamos que hacer, es buscar a Dios después de que, si en fin todos los días tenemos que buscar a Dios. Lo que pasa muchas veces es llegamos a un punto que sentimos que estamos bien, sentimos como que, no sé, no estamos pecando, por así decirlo, y dejamos de estar en comunión, y cuando viene esa caída, entre comillas, sentimos como que no, soy indigno de volver a Él. Creo que un gran problema, no sé si coincidís vos en esto, de la culpa, es que a veces uno se siente culpable y espera limpiarse por su propia cuenta. Claro. Para acercarse a Dios, como diciendo, no, estoy tan sucio o tan indigno que no me puedo acercar a Dios de esta manera, prefiero limpiarme yo o que pase el tiempo para acercarme a Dios, cuando es como que en definitiva terminás siendo tu propio salvador. O sea, uno quiere acercarse por buenas obras a Dios, ¿no? Como esperar limpiarse para acercarse a Dios, cuando debería ser todo lo contrario. Digo, aún en ese momento, como vos decías, de sentir culpa, en ese momento de error, de prueba, de pecado, ahí no justamente pedir perdón, ¿no? Y bueno, creo que vos ya sabés, ¿no? Pero le contamos a la gente que muchos años yo luché con la pornografía, y una de las cosas que creo que vos también lo habrás pasado, como que cada vez que caemos le prometemos cosas y va siendo como más grande la promesa. Pero decimos, no voy a volver a estar en comunión con Él cuando la termine de dejar, y es por... tiene que ser al revés, ¿no? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces todos pecamos, partamos de la base que todos pecamos y vamos a seguir pecando, ¿no? Sí. Hay que encontrar la diferencia entre practicar el pecado y seguir pecando, ¿no? Porque ya cuando se entra en un constante práctica del pecado, ya ahí
no tenemos que llegar a una conciencia cauterizada, ¿no? Pero si tenemos la conciencia de que caemos y seguimos sintiéndonos culpables, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es volver a Jesús y no decir, no quiero volver porque ya le fallé demasiado, ¿no? Pero Dios nos hace, Jesús nos hace libre de la culpa, ¿no? En Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces ya fuimos libres de toda culpa, ¿no? Y por más grande, ¿no?, el pecado que uno haya cometido, tenemos la certeza de que Jesús nos perdona y nos limpia. Claro, creo que ahí está, ¿no?, la verdadera diferencia entre la culpa, como decíamos, y la convicción de pecado, porque como bien nos decías, tenemos ese sentimiento de culpa que está bien, porque es lo que produce el Espíritu Santo, ¿no? Podemos decir, esa convicción, ese remordimiento de que sabes que le fallaste a Dios. Ahora, el estado de culpa es imposible, porque no estamos en un estado de culpa, no somos culpables en la sentencia. Cristo ya pagó por nosotros, ¿no? Cristo es el que nos justifica. Pero creo que, como bien decías vos, esta convicción tiene que conducirnos a la cruz. Si la convicción que sentimos no nos acerca a Dios, no nos dirige a la cruz de Cristo, es decir, yo reconozco que soy pecador y necesito acercarme a Cristo, necesito un Salvador, como que termina siendo una culpa barata, podemos decir. Termina siendo una culpa como Judas. O sea, Judas siente ese remordimiento de que traiciona a Jesús, vende todo, hay fruto de ese arrepentimiento, pero en definitiva no hubo un fruto real, porque no sintió, no experimentó la gracia de Dios. Ahora, cuando vos decís, ¿no?, esta culpa que tenemos nos conduce a Cristo, nos acerca a Cristo, como decía el domingo, ¿no?, Oscar, todo lo que te lleva a orar es bueno, ¿no?, de Spurgeon. Digo, esta culpa que tenemos nos conduce, nos acerca a Cristo, termina siendo, entre comillas, te diría, buena. O sea, porque es, en definitiva, reconocer nuestra necesidad espiritual de un Salvador, ¿no? Creo que como cristianos muchas veces necesitamos estar en comunión, ¿no?, con Jesús todos los días y estar consciente de que somos pecadores y necesitamos la cruz todos los días. Importante recordar eso. Claro, él dijo, si quieren ser mis discípulos, carguen su cruz y síganme. Todos los días volver a los pies de Jesús y sentirnos bien de que Él ya nos perdonó, Él ya nos hizo libre de culpa y no cargar con esa culpa, porque muchas veces nos estanca y nos hace retroceder o estancarnos. Es como ver que un árbol te tapa el bosque, digo, porque claro, uno cae, es verdad, como decíamos, uno va a seguir pecando y uno va a seguir cayendo, y a veces con problemas que uno dice, che, pero yo creía que estaba resuelto. Pero digo, ese árbol te tapa el bosque. El tema es que cuando uno le cree al enemigo, ¿no?, le cree a esta faceta, podemos decir, llega un momento que te acostumbras a ese caer, volver a levantarte, hasta que llega un momento que lo adoptás como identidad, y llega un momento donde ya ni siquiera empezás a sentir esa culpa y decís, ¿para qué me voy a arrepentir si yo sé que mañana lo hago de vuelta? Y creo que ahí entramos en el error de también sobreestimar la gracia, ¿no? Porque uno dice, como yo sé que Dios me perdona, yo me la mando, total sé que Dios me perdona. Y digo, algo que dice Brennan Manning, que es buenísimo, dice que la gracia de Dios es gratis no porque sea barata, sino porque es impagable, ¿no? Y cuando uno trata de vivir diciendo, che, esta gracia que yo puedo acceder gratuitamente costó sangre humana, entonces como que ahí uno le da otro valor, ¿no? Y cuando entramos en esa de no vuelvo, no pido perdón porque sé que me la voy a volver a mandar, en cierta parte es como que estamos pisando la sangre del Cordero, ¿no? Y algo que en Isaías vemos que él, cuando ve la visión que tiene, que Dios le muestra, Isaías y el pueblo no se sentía culpable de su pecado, ¿no? Solo cuando vio la gloria, ¿no?, cuando vemos a Jesús, ahí tiene que entrar ese sentimiento de arrepentimiento, ¿no? Ay de mí, que soy impuro, ¿no? Y volver a los pies, volver a pedir perdón, ¿no? Como todos los días. Y creo que no vamos a tener una buena relación con Jesús, con Dios. Vamos a tener una buena relación cuando nos demos cuenta que somos pecadores y lo necesitamos cada día en nuestra vida.
creo que sí, a ver, como hoy decías, ahí arranca el problema del cristiano, ¿no? Que nuestros problemas, sobre todo aquellos que nacimos en la iglesia cristiana, a veces vas a la iglesia y predican algo que vos decís, che, ya lo conozco esto, o sea, predican el hijo pródigo, un ejemplo, y uno dice, ya lo conozco esto, ya sé de qué van a hablar, y ahí arranca el problema, porque de alguna manera estás limitando a Dios, estás limitando que Dios te hable de una nueva manera, que Dios te hable de otra manera distinta, que aprendas algo nuevo de esa lección, ¿no? Como que ahí ya uno arranca no reconociendo su necesidad espiritual, ¿no? Y Jesús dijo, bienaventurados son los pobres en espíritu, es decir, como decía, todos los días necesitamos un Salvador, todos los días necesitamos volver a la cruz. Algo que también es interesante, como vos decías, recordar que aunque no estemos bajo el yugo, bajo el dominio del pecado, seguimos viviendo en contacto con el pecado. Si bien tenemos hoy muchas más herramientas, tenemos el espíritu de dominio propio para poder vencer, para poder decir que no, tenemos el Espíritu Santo que nos convence del pecado, digo, seguimos viviendo en un mundo corrompido, o sea, seguimos estando en un mundo corrompido y nuestra naturaleza, por naturaleza, ahora la redundancia, por lógica, es pecaminosa, o sea, la carne es contraria al espíritu. Digo, si uno no alimenta, ¿no? Como decís, si uno no alimenta espiritualmente, lo normal, lo esperable es que vayas a pecar. O sea, algo a mí me llama la atención, viste esa historia de los dos perros, sí, que el que alimentes va a ganar, ¿no? Algo que me llama la atención es que vos, para que crezca el espíritu, tenés que alimentar. Claro. Ahora, para que crezca la carne, no tenés que alimentarla, porque naturalmente va a conducirte a. Hay algo que dice la gente que cuando se equivoca, ¿no? Pasa que la carne es débil, y en realidad cuando uno alimenta la carne, no es que la carne sea débil, es que la carne está fuerte, ¿me entendés? Entonces ese deseo, ¿no? de querer pecar, y como vos dijiste, no hay que alimentar el espíritu. ¿Cómo lo alimento, no? Si no, no es más fácil que todos los días leer la palabra, ¿no? Conocer a Jesús, estar en comunión con Él, y cada vez más nos vamos a dar cuenta de nuestros errores, ¿no? Cuanto más cerca iremos, o cuanto más cerca de Jesús estemos, más nos va a mostrar la realidad de. Mientras más miro a Jesús, más me doy cuenta que soy pecador. Claro. ¿No? Es la realidad. A mí, algo que me llama la atención, que lo he visto en cristianos, cuando uno dice, che, actúa así porque Jesús actuaría así, y te responden, no, pero Jesús era Jesús. O sea, digo, y Jesús rechazó la tentación en condición de humano, o sea, él se hizo humano y vivió pruebas, adversidades, dificultades como humano. Entonces digo, si él lo hizo como humano, ¿quién soy yo para no hacerlo como humano? ¿No? Eso es lo que voy de como tratar de entender al Cristo carne y hueso también, eso nos ayuda, ¿no? Y bueno, como bien titulamos en el podcast, se va a llamar el episodio ¿Cómo ser libres de la culpa? ¿No? Vamos a hablar un poco en métodos prácticos, ¿no? ¿Qué podríamos implementar para ser libres de la culpa? Vos recién citabas ahí Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. También un poco hablando fuera de aire, Salmos 32, ¿no? Cuando David confiesa sus pecados, ¿no? Que dice, sí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿no? En mi gemir todo el día, porque día y noche se ha agravado sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré a Jehová mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Importancia fundamental, indispensable, esta rutina, podemos decir, disciplina y confesar pecados, que a veces uno no la ejecuta, ¿no? Y muchas veces por vergüenza, ¿no? Sí. Sentimos como lo que suele suceder con gente que, por ejemplo, está luchando con adicciones, es yo confesé, fui libre, pero caí de vuelta y tengo vergüenza a confesarlo, ¿no? Y primero, de cualquier pecado se entra solo, ¿no? Pero se sale acompañado, ¿no? Acompañado de Jesús y acompañado de un líder espiritual, ¿no? Muchas veces pensamos que podemos salir solo, pero la realidad es que no. A ver, creo que por experiencia, mi experiencia personal es el pensar, no, yo me metí solo, claro, tengo que salir solo, ¿no? O a veces pensamos que, como vos decís, capaz estamos en una posición que, no, pero yo estoy en esta posición y si me ven luchando con esto, voy a avergonzar. Como que no puedo pedir ayuda, ¿no? Claro. Bueno. No, se sigue. El otro apartado, justo comí yo de otro. Yo sí que iba a seguir por eso. No, pensé que hablaba. Lo editamos. No, una de las cosas para ser libres, como ya lo dijimos, es aceptar que
ya fuimos limpios, aceptar que ya Cristo pagó el precio con su sangre y que somos limpios de toda culpa. Y yo creo que también, como vos dijiste, de confesar, ¿no? Uno no puede ser libre si no confiesa, porque confesar a Dios para arrepentimiento, ¿no? De Señor, me equivoqué y vengo a tus pies a pedirte perdón. Y otro es confesárselo a alguien para sanidad, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pero yo ya oré, yo ya me arrepentí de mis pecados, pero no hay una sanidad interior, porque necesitamos a alguien que nos muestre, ¿no? A alguien más espiritualmente maduro, por así decirlo, para que nos muestre los errores y ser humildes en aceptarlos. Sí, a ver, como vos bien decías, ¿no? La necesidad de confesar, de ser vulnerable con el otro, totalmente eso. Y también recordar, a ver, que no es un justificativo esto, pero digo, Dios nos eligió en su gracia aún sabiendo que le íbamos a dar la espalda. O sea, Dios crea al hombre sabiendo que el hombre iba a darle la espalda, que ya estaba destinado, ¿no? El cordero preparado para salir a escena aún antes de que pequemos, digo. Entonces recordar esto, que cuando Dios te eligió y para la tarea que hagas en tu iglesia o donde sea que sirvas, también tuvo en cuenta que ibas a fallar, o sea, también tuvo en cuenta tus batallas, tus luchas. No es que no hay nada que podamos hacer, ¿no? que Dios lo sorprenda, y tampoco hay nada malo que podamos hacer, o sea, Él sabe hasta qué punto llegamos, Él conoce, ¿no? Nuestro corazón. Claro, y también muchas veces como que pensamos que Jesús cuando vino a la tierra no fue 100% hombre y no fue tentado con lo que nosotros fuimos tentados, ¿no? Y necesitamos primero leer en la palabra de cómo Jesús resistió, ¿no? la tentación, y es con la palabra, ¿no? Es simplemente con eso, ¿no? Él no se quedó conversando con el pecado, porque muchas veces decimos, no, pero yo estoy bien acá, entonces no voy a caer, y tarde o temprano. Es que eso a mí me encanta porque cuando hay una analogía, ¿no? que dice, el precipicio fue hecho justamente para que corramos lejos del precipicio, no para que corramos en el borde. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Queremos correr en el borde diciendo, no, yo miro el pecado, juego con el pecado, lo tengo bajo mi dominio, y a ver, quieras o no, espiritualmente vas bajando las armas, no vas bajando la guardia espiritualmente hasta que llega un momento que caes, porque vas a caer. También otra cosa importante para implementar en la práctica, que no se trata solamente de decirle que no al pecado, sino también se trata de decirle que sí a Jesús. Porque digo, si vos le decís que no al pecado por decirle que no, esa abstinencia, va a llegar un momento que vas a decir que sí. O sea, si tu sí, mejor dicho, si tu no al pecado no está motivado por Cristo, tu obediencia a Cristo en amor, va a estar motivada por la obligación de decirle que no a algo. Y ahí es donde arranca, yo creo, la verdadera religión, ¿no? O sea, los cristianos por años fuimos conocidos como aquellos que le decimos no a esto, no a aquello, no al otro. Y hasta, a ver, haciendo un poco de autocrítica, como cristianos no predicamos el por qué hay que decirle que no, porque en realidad, si vamos al caso, uno es libre de hacer lo que quiera. Todo es lícito, ¿no? Es que en el antiguo pacto era no peco, porque así lo dice la ley, ¿no? Pero en este nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, debemos no pecar, no porque dirán los pastores, los hermanos, sino no peco porque Él me amó primero, porque Él me compró con su sangre, porque si no, en cierta manera, capaz, vamos al otro extremo, no pecás, no haces nada que visiblemente malo, pero tu corazón está lejos, ¿no? Y no pecás, pero capaz en tu mente ya lo hiciste, en tu mente desearías hacerlo, entonces Jesús no quiere gente que no peque porque así lo dice la Biblia, porque en realidad debemos obedecer la Biblia, ¿no? Pero si no pecar porque lo amamos a Él. Bueno, Timothy Keller habla de los dos hijos pródigos, ¿no? Los dos hijos perdidos, y dice que históricamente hemos predicado al hijo pródigo cuando en realidad son dos hijos pródigos, digo. Y los dos, si uno se pone a analizarlos, quieren lo mismo. Ambos quieren la bendición del Padre. Uno se la busca por afuera, experimentando su vida, y el otro, aún así quedándose en su casa y obedeciendo, como decís, también quiere la bendición del Padre. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. A veces pensamos que el que está afuera es el hijo pródigo, y a veces el hijo pródigo está dentro, está perdido en la iglesia y está solo ahí guardado porque sus padres le dijeron que vaya, o
porque se acostumbró a la vida cristiana, pero sin embargo, como decís, está viviendo una vida de decirle que no a un montón de cosas, pero no está motivado, o sea, su corazón no está correctamente no ubicado y no entiende el por qué decir que no entiende la manera, la justificación de por qué hay que decir que no. Y cuando tiene la oportunidad de hacerlo, lo va a hacer. O sea, no hay duda que cuando alguien que se crió en la iglesia y no entendió nunca el por qué decirle que no a las cosas, cuando tiene la oportunidad de decirle que sí, lo va a hacer, ¿no? Y creo que además está decir que en la iglesia somos todos, no creemos todos en Dios, pero lo que está viendo, ¿no?, últimamente en la iglesia es que no hay gente que en realidad no quiera pecar, no quiera hacer lo malo, sino porque lo amamos a Él. Y no hace falta, o no es lo más importante, no, yo creo en Dios. Pues siempre escucha a gente que decía, no, yo creo en Dios, pero no cree en Jesús, o hay veces que me he encontrado con gente que contradice o quiere refutar, ¿no?, lo que dice la Biblia, ¿no? Y yo no estoy haciendo un llamamiento, no, tenemos que sentirnos culpables todos los días y estar llorando pidiendo perdón, porque a veces también nos pasamos pidiendo perdón y no decimos gracias tampoco. Hasta en resolver el problema, ¿no?, más visible, por ejemplo, en mi lucha con la pornografía, ¿no?, estuve años tratando de ver o resolver el problema, no quiero dejar de mirar, pero hay algo por el cual uno siente la necesidad de pecar, ¿no? Y muchas veces puede ser una carencia familiar, por eso hablamos muchas veces de hablar con un líder espiritual, ¿no?, que nos muestre o nos haga ver las cosas que no vemos por nosotros mismos. Y a veces hacemos esto con Dios, ¿no? Decimos, no, porque Dios ya me perdonó y yo volví a pecar con lo mismo y volví a caer y le prometí algo a Dios y no lo cumplí. Pero digo, nos olvidamos que Dios es especialista y Él ama trabajar con gente rota, o sea, Él es restaurador de todas las cosas. Dios se perfecciona en la debilidad, o sea, ese momento donde vos decís, che, estoy mal, estoy quebrantado, volví a caer con lo mismo, es el momento ideal para Dios. Es donde Él trabaja, o sea, Él ama eso, ¿no? O sea, Dios le dijo a Pablo, ¿no?, bástate de mi gracia, ¿no? Y hay que capaz lo conocí, una historia de dos jarrones y preguntan cuál es el que tiene más valor. Y había uno que estaba sano, completamente sano, pero había otro que estaba como reparado no te dabas cuenta. Y estaba roto en muchos pedazos. Y el que tenía más valor era el que estaba roto, el que fue reparado, ¿no? Y eso somos nosotros. Fuimos reparados y vamos a seguir siendo reparados por Dios hasta que Él venga, ¿no? Y aceptar su perdón, porque Dios nos perdona, pero muchas veces no queremos aceptar su perdón que Él hizo por nosotros. Sí, creo que nos vamos a dos extremos distintos. A veces no aceptamos el perdón y a veces no lo compartimos, ¿no? A veces no, porque vos hiciste tal cosa y lo que vos hiciste es peor que lo que yo hice. Y al fin y al cabo todos los pecados son iguales. Si bien las consecuencias no son iguales, los pecados son iguales. A mí una vez mi pastor me dijo, si Dios no tuvo en cuenta tu pecado, ¿quién soy yo para tener en cuenta tu pecado? Claro. O sea, no, y a veces nos pasa eso. Somos administradores, creemos que somos administradores de la justicia de Dios, ¿no? De esta persona sí, esta persona no. O sea, este pecado es válido, este pecado no. Cuando no, en realidad... la realidad es que somos todos pecadores y todos necesitamos un salvador. Y hay veces que nos convertimos, ¿no?, en jueces. Y, a ver, por más que vos hayas cometido una transgresión de toda la ley, ya sos transgresor de la ley, ¿me entendés? Y no necesitas menos de Jesús, que recién vino a la iglesia, lo necesitas tanto como Él. Tanto como Él, tal cual. Y algo que quería decir también como método práctico para ser libre de la culpa es perdonarte a vos mismo. Porque a veces, por ejemplo, no sé, un amigo tuyo desaprueba un final, un parcial y vos le decís, no, bueno, no pasa nada, listo. Ahora, si vos sos el que desaprobás, no te decís lo mismo que le dijiste a otra persona, te automartirizás, ¿no? Como que te autoflagelás. Y en este caso pasa lo mismo. Cuando un amigo tuyo cae o peca o se equivoca, decís, bueno, Dios te perdona, Dios te acepta igual. Bueno, predica eso, predicátelo a vos mismo. O sea, porque eso a veces, insisto, lo predicamos hacia afuera y no lo predicamos hacia nosotros mismos. Y también es un método para ser libres de la culpa, entender que, bueno, Señor, te pido perdón, volví a caer con esto, pero aún así sé que soy pecador y reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Y hay veces que
creo que esto, el que no lo pasó, como vos dijiste, miente, ¿no? Que muchas veces seguimos pensando en nuestros errores que cometimos en el pasado. Y por más que ya Cristo ya nos limpió, ¿no? Seguimos creyendo que no, pero mi pecado es más grande que la cruz. Y no, nada es más grande que la cruz. Y somos nosotros el que sigue recordando ese pasado del cual Cristo ya nos limpió. Y seguimos, él ya se olvidó, ya lo borró, pero seguimos recordándolo como si Cristo no nos fuera a perdonar de eso. Sí, a ver, creo que también algo para recordar, ¿no? Para sumar un poquito a esto, es también recordar que Dios sabía de antemano con las cosas que íbamos a luchar, y Él sabía que íbamos a pelear con X cosas y que todos tenemos batallas distintas, ¿no? Pero digo, no hay ninguna prueba que no podamos soportar. O sea, la Biblia dice, ¿no? Uno no va a ser tentado más allá de aquello que pueda soportar. Y digo, si Dios permite que atravieses este proceso, si Dios permite que luches con X pecado, con X circunstancias, es porque uno puede realmente. A ver, solo no, eso está claro, naturalmente uno no puede porque es humano y es pecador. Pero uno con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, puede atravesarlo, o sea, eso está claro, ¿no? Si no, creo que Dios no te manda a la deriva, eso está claro. Para mí Dios no es un Dios que te manda a la deriva, que nunca me gustó el término Dios te está probando, porque te hace sentir un conejillo de India de Dios, ¿no? Es que nos olvidamos que Dios está con nosotros en la tormenta. Quizás no oramos por, Señor, sacame ya de esta prueba, pero muchas veces, esto lo escuché un pastor, Dios no hace algo por nosotros, no algo visiblemente que se vea, ¿no? Porque quiere hacer algo adentro nuestro, ¿no? Porque sería fácil, Señor, sacame de esta prueba, claro, pero yo no sigo pensando como antes. Y quizás estás quizás estás en un duelo y eso vos orás para que, no, Señor, ¿por qué se fue tal persona? O por qué mi situación económica está así. Pero Dios te está moldeando y te está probando para que el día de mañana vos puedas ser la ayuda para otras personas. Tengas testimonio. Claro, y puedas, con lo que vos pasaste, ser de edificación para otras personas. Una charla con mi pastor, no con mi hijo, con el otro, él me decía, Pablo, vos no tenés que quedarte, porque si José se hubiera quedado, es probable que hubiera caído, ¿no? Pero él se fue corriendo, ¿no? Y después, bueno, pasó lo que pasó y después Dios lo terminó dando muchas cosas, pero reconocer que, primero, que en nuestras propias fuerzas somos débiles, ¿no? Somos débiles, que ninguno es más fuerte que el otro, pero también aceptar, ¿no? que Jesús sea el que no nos deje caer, ¿no? Buscándolo a Él y no jugando con la gracia de Dios de no, pero claro, él me perdona. Pero yo sé que si vuelvo un día a estar, por lo menos hablo por mí, ¿no? Scrolleando a la noche en el celu, yo sé que voy a caer, tarde o temprano, capaz días, semanas, meses, pero porque estoy sondeando del lugar que Dios me sacó, ¿no? Y como vos dijiste, nosotros pescamos en el mar que el Señor tiró nuestro pasado, por así decirlo, y muchas veces, vos me lo dijiste un día, el pasado sigue siendo una opción para gente, ¿no? Hablamos de la culpa, que sentimos esa culpa constante del pecado del cual Dios nos sacó, pero hay veces que es como una opción para nosotros, como si no se da lo que estoy haciendo ahora, voy a volver a eso. Tal cual, ¿no? Nos escondemos en esa vieja naturaleza, ¿no? Porque es nuestra careta. Bueno, amigos, ya vamos a ir cerrando. Casi 40 minutos. Casi 40 minutos el podcast. Después seguramente va a estar editado ahí con todo, pero lo vamos a estar publicando. Déjenos en los comentarios qué les gustó, qué les pareció, qué podrían sumar también. Bueno, ya hablamos un poco de la culpa y el pecado, pero vamos a hablar de otros temas también. La idea es este año volver un poco más activos. Ya le hice la propuesta acá a mi colega, que oficialmente parte del staff de Corta del Pie. Vamos a ver si acepta o no acepta. La propuesta está en la mesa. Pero bueno, amigos, gracias por escucharnos, gracias si ya estás en esta parte, gracias por acompañarnos. Pablo, ¿qué querés decir a la gente? Gracias por invitarme y bueno.